quienes nos acompañan en este auditorio y también a quienes siguen la transmisión de este evento a través de las redes sociales del Departamento de Economía. Les saluda en el micrófono Jaime Prudencio de la Jefatura del Departamento de Economía. Nos da mucho gusto recibirles el día de hoy en este ciclo de conferencias que se han organizado desde la coordinación de la licenciatura con el apoyo de la coordinación del Grupo General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que hemos titulado Analizando la actualidad económica. Ustedes saben, este ciclo de conferencias dirigido al alumnado de la licenciatura en Economía que está cursando los 3 primeros trimestres de su formación de licenciatura, tiene por objeto acercar la formación del economista desde sus primeros trimestres en la licenciatura. Hemos tenido ya, si no me equivoco, este es nuestro segundo ciclo de conferencias, nuestro tercer ciclo de conferencias, y esta vez contamos con un invitado de lujo, el maestro Agustín Fue, para quien pido demos una calurosa bienvenida a través de un aplauso. Me acompañan en esta mesa las personas que han sido responsables del impulso de este evento técnico de estos ciclos de conferencias, el coordinador de la licenciatura en Economía, el doctor Jordi Michel, para que también pido una bienvenida. Y nos acompaña también la coordinadora del Tronco General de Asignaturas, la maestra Luz del Carmen Saldívar. Bienvenida, maestra. Como les he estado comentando, este ciclo de conferencias, del cual llevamos en su tercera edición, tiene por objeto acercarles a ustedes eh, la perspectiva o las diferentes perspectivas de la formación disciplinar en economía. Y en esta ocasión tenemos a un académico con una trayectoria notable dentro del departamento y que tiene la peculiaridad, la particularidad de que es una persona tremendamente comprometida con la docencia. En esta ocasión, el maestro Agustín Mancera nos presenta la conferencia Radiografía del economista incómodo. Antes de darle la palabra, me gustaría compartir con ustedes una breve semblanza de su trayectoria académica. El profesor Agustín Cue nació en la Ciudad de México y toda su formación educativa la llevó a cabo en escuelas públicas. Cursó la licenciatura en Economía, así como la maestría en Docencia Económica, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su segunda maestría la cursó en el Departamento de Economía de aquí, de nuestra casa de estudios, la Unidad Azcapotzalco de la UAM. La Unidad Azcapotzalco de la UAM. Durante 3 años fue catedrático de la Facultad de Economía en la UNAM y durante más de 3 décadas lo ha sido en nuestro Departamento de Economía. Ha publicado varias decenas de artículos de investigación y capítulos de libros especializados en diversas instituciones de educación superior, incluida nuestra casa de estudios. Su pasión por la enseñanza lo ha llevado a escribir ya 7 libros de texto en la editorial Patria La Luz sobre macroeconomía, microeconomía, fundamentos de economía, negocios internacionales y economía internacional, entre otros temas relevantes. Tengo que comentarles que yo tuve el gusto de conocer al maestro Cue antes de conocerlo en persona a través de sus publicaciones, de estos libros de texto que me han sido fundamentales, no solamente como apoyo didáctico, sino también como parte de la información como economista. El maestro Cue también ha participado en numerosos seminarios e impartido conferencias en diversas instituciones educativas sobre los temas de su especialidad, como lo son el comercio internacional, los negocios internacionales, las economías globalizadas y las finanzas internacionales. También colaboró en el periódico El Día, en el cual publicó 110 artículos durante 3 años. Su entusiasmo por la literatura, así como por la crítica del comportamiento humano y las investigaciones, lo han llevado a publicar uno de sus más recientes libros que tuvimos también ocasión de presentar aquí en este mismo auditorio hace apenas algunas semanas. Esta última publicación lleva por título Relatos indiscretos y otras historias de vida, que tuvimos ocasión, repito, de comentar y compartir también en este mismo auditorio. Maestro Cuen, bienvenido. Me da mucho gusto Muy bien. recibirle de nueva cuenta en este
auditorio para que nos comparta su plática, sus palabras. Platicaba con el maestro Cue sobre la tónica de su presentación y nos la ha planteado como una provocación al sentido común. Ya ustedes tendrán oportunidad de escuchar con cuidado las palabras del maestro Cue, a quien de nueva cuenta pido que recibamos con un aplauso. Maestro Cue, el micrófono es tuyo. Gracias. Hace una semana conversaba yo con un amigo, un buen amigo, y le contaba yo que iba yo a impartir una conferencia y me preguntó por el título. Cuando le dije que se llamaba Radiografía del economista incómodo, me hizo una cara de desconcierto, de incomodidad, de molestia. ¿Qué es eso de economista incómodo? O sea, ha de haber pensado ya a Agustín, ya lo perdimos. ¿Qué pasó con él, no? Ya está desvariando. Entonces yo dije, ay, ahora le tengo que explicar para no quedar mal con él, con el amigo. Entonces le mencioné que muchas veces, más de las que nos imaginamos, los economistas que tratamos de ser serios, o sea, no los economistas aduladores, los economistas convenencieros, sino un economista que trata de ser riguroso, eh, la mayor parte de las veces somos incómodos. Entonces no salía él de su asombro, no cambiaba su cara de malestar por el título de mi conferencia. Entonces ya procedía a decirle, mira, hace mucho tiempo, en una reunión, alguien de amigos, ex condiscípulos, alguien dijo, ay, Carlos Slim tiene mucho dinero. Hoy yo sentí que me hundía, porque al oír que Carlos Slim tiene mucho dinero, y lo decía con una convicción, y todos los demás excondiscípulos aceptaban la idea, yo dije, uy, ¿qué hago? Soy economista. Me puedo quedar callado, puedo salvar la situación, pero como economista siento internamente un deber de ser congruente conmigo mismo. Lo que menos tiene, pensé, lo que menos tiene Slim es dinero, en el sentido en que los economistas manejamos el término dinero. Y pues me decidí a echar a perder la conversación con mis compañeros y les dije, así pasando saliva, en realidad, Carlos Slim, de toda su riqueza, que es muy cuantiosa, lo que menos tiene es dinero. Y se me quedaron viendo como mi amigo de hace una semana, con una cara de incomodidad de que ya vienes a decir tus cosas. Y le digo, es que en economía, dinero es un activo financiero líquido. En particular, en su forma más estricta, billetes y monedas en circulación, más depósitos a la vista, que se pueden transferir por distintos medios. Entonces, Slim sería muy torpe, muy tonto, si la mayor parte de su riqueza la tuviera en esa forma, en forma dineraria, en el sentido más estricto del término, porque los billetes y monedas no proporcionan un interés, no pagan intereses. Y porque los depósitos a la vista, en el mejor de los casos, llegan a pagar muy, muy, muy poquito o nada. Entonces, lo que tiene Slim, les dije, y ya medio convencía yo a algunos, porque también hay gente razonable del otro lado, ¿no? Y qué gusto. Les decía yo, es que Carlos Slim tiene una cantidad impresionante de activos reales. Pues sí, empresas, automóviles, edificios, y así podemos seguirnos activos reales y de activos financieros, bonos, acciones, ¿sí? Pero el activo financiero líquido por excelencia, seguramente, sin que le conozca yo las cuentas a Carlos Slim, por supuesto, seguramente es lo menos que tiene, ¿sí? Y
¿qué gana uno con decir que tiene mucho dinero? Bueno, es que podría él vender una empresa o vender acciones y convertirlas en dinero. Bueno, hasta que no las venda, hasta que no las convierte en dinero, podemos decir que tiene, que convirtió en dinero esa parte. Bueno, le cambió la cara a mi amigo, afortunadamente, pero la reacción de hostilidad inicial fue muy grande. Pero yo me sentí reconfortado. Yo dije, elegí bien el título de mi conferencia, porque la radiografía del economista incómodo puede incomodar desde el título mismo. Bueno, ya mencioné lo de Carlos Slim, pero quiero contarles una situación que se me hizo difícil en su momento y quiero darles el contexto. Conversábamos en la colonia Clavería en un restaurante de comida italiana. Estábamos mi esposa, una amiga en común de ambos. Estábamos los tres conversando. Todo marchaba bien hasta un punto en que todo empezó a marchar mal. ¿Sí? La idea era la siguiente. Conversamos, nos reímos, comimos, disfrutamos el momento, pero a partir de un punto, nuestra amiga en común, y insisto en que es amiga en común, para que no crean que yo tengo amigas y salgo con ellas sin que mi esposa se entere. No, 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 amiga en común, ¿sí? Para que no haya malos entendidos. Bueno, la amiga en común me dice, oye Agustín, ¿te acuerdas cuando Carlos Salinas de Gortari devaluó el peso en 1000%? Hoy yo sentí hundirme. Yo dije, hoy se está refiriendo seguramente a 1993, cuando una reforma monetaria en México eliminó 3 ceros de todas las variables monetarias. O sea, dividió entre 1000 las variables monetarias. Se sabe estar refiriendo a eso. Entonces, tuve yo una gran, de veras, lo digo, no estoy diciendo cosas que no sean ciertas. Tuve internamente una gran conmoción. ¿Qué hago? Está saliendo también el desayuno. Puedo quedarme callado y salvar el desayuno, ¿sí? Quedar muy bien, ¿no? O puedo abrir la boca, porque la idea del economista que es congruente con lo que piensa es difícil de apagar, difícil de aplacar, ¿sí? Surge y a veces dice uno, pues ni modo, a lo que venga voy a decir las cosas como las puedo argumentar. Entonces le dije, en realidad no fue una devaluación del 1000%. O sea, fíjense la cautela, la buena disposición de mi parte. En realidad no fue, o sea, como matizando, como mira, podemos verlo desde otra perspectiva. Cuando la respuesta es tajante, no hubo devaluación del 1000%. Fue una reforma monetaria. Y se lo dije, mira, en la cual todas las variables se dividían entre el mismo valor, entre 1000. ¿Sí? Las que tenían las variables monetarias con ceros, se les cancelaban los 3 ceros. Las que no tenían cero, se les recorría el punto decimal a la izquierda 3 lugares. Le digo, pero, dice, pero entonces, ¿qué? No fue una devaluación del 1000%. Y nos puso, a mi esposa y a mí, un ejemplo muy intenso. Dice, fíjense, ella de una familia con, en total, ocho hijos, no, ella tenía 7 hermanos, con ella 8, papá y mamá, 10 personas, unánimemente defendiendo la idea de que Salinas había robado el dinero, había desfalcado, había devaluado, un desastre. Y el argumento que tenían es que Carlos Salinas, al hacer esta reforma monetaria, dice, había ocasionado que su papá en una ocasión llegara del banco y llegara y tuviera dos certificados en donde dice, miren, yo tenía 4000 pesos en un depósito, ahora tengo 4 pesos. Ahí está el robo. Según ellos, 10 personas unánimemente sostenían que había habido un robo. Entonces yo le dije, mira, lo que pasa
Y ya cada vez me iba yo acelerando más porque no podía ser tan condescendiente con la gente. Tiene uno como economista, ni modo, si nos toca ser incómodos, adelante. Si tenemos argumentos, si tenemos razones, no hay que dejar de hacerlo. Pero claro, eché a perder el desayuno, porque de tan bonito que estaba, tan agradable que resultaban las cosas, empezaron a, pues, a pasarla mal, ¿sí? Me dijo que su papá tenía esos dos comprobantes, ¿no? De 4,000 pesos a 4 pesos. Le dije, mira, son 4 nuevos pesos, le dije. Pero el asunto no es cómo se llamen, el asunto es que si todas las variables monetarias las divides entre el mismo valor, lo que vas a tener es que en proporción, o sea, en términos relativos, sigues teniendo lo mismo, ¿sí? Si eran 4,500 pesos por dólar, ahora son 4,5 nuevos pesos por dólar, y así sucesivamente. Pero por más que le ponía yo ejemplos, indicándole que los precios relativos permanecían iguales, ¿sí? No la convencía. Ahora, yo le quiero agradecer a mi esposa que estaba presente ahí, que a diferencia de otras personas, ¿qué hubiera hecho otra esposa? Me hubiera dado un codazo así ligero que no se dieran cuenta, una patadita debajo de la mesa, unos ojos, ¿cómo se llaman? Miradas de inteligencia, ¿sí? Y las mujeres son muy buenas por Agustín, vamos a cambiar de tema, ¿no? A cambiar el tema, de inmediato. Entonces se le agradezco mucho y al final me dijo, no, 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 tú hiciste muy bien. O sea, estuvo de mi lado. Ya había escuchado ella el argumento y hubiera de todas maneras querido, hubiera podido inhibir, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, echa a perder el desayuno, pero fui congruente conmigo como economista. Entonces mi mensaje a los alumnos del TGA y en general a los de la UAM Azcapotzalco es un mensaje de que aprendan bien la economía, estudien con rigor y defiendan sus ideas, ¿sí? No estamos en este mundo para caerle bien a los demás, diciendo lo que no pensamos. Estamos en este mundo para aportar, ¿sí? Y pues me lo tomó a mal nuestra amiga en común, pero pues yo nunca he revelado ni de dónde es, ni cómo se llama, ni nada. O sea, no he sido más indiscreto de la cuenta. Y eso yo creo que se me debe de reconocer. Bueno, eh, tomemos otras situaciones. Lo que yo quiero transmitirles es que yo las he vivido, ¿sí? No vienen de una investigación en internet, los he vivido. Y eso es la parte humana que quiero transmitirles, ¿sí? Tuvimos también, mi esposa y yo, una amiga universitaria. La del Marco Polo de Clavería también es universitaria, ¿eh? Bueno, otra amiga universitaria que daba terapia a domicilio. Llegó el momento en que nuestra amiga necesitó llevar una mesa terapéutica para que se acomodaran sus pacientes. El costo subió porque ya no podía ya transportarse en eh, transporte público, sino que tenía que ir pues en un taxi, ¿verdad? Ya que fuera de aplicación o un taxi como ustedes quieran, ¿sí? Un taxi de la calle o de sitio. Y eso subía los costos, ¿sí? Bueno, entonces, al subir el costo, porque ya tenía que ir a domicilio con la cama, la mesa terapéutica, eh, el costo subió y simplemente ella razonó que eso no importaba, ya que lo cargaría al precio de la terapia. Desconocimiento, ignorancia de la economía, como si los precios se formaran únicamente sumando los costos. ¿Y qué caray? Si los costos aumentan, pues se los aumentamos al precio. Al fin que no pasa nada. Pues ahora sí que ni los monopolios ni los oligopolios pueden hacer eso una y otra vez.
porque no se trata de analizar todo por un solo lado, el lado de los costos, ¿sí? Entonces, otra vez un intercambio en el cual le dije, pues que lamentablemente también existía la demanda. No todo es la oferta. La demanda y la oferta, las dos fuerzas, juegan un papel decisivo. Sí, bueno. Em, Pasemos a una anécdota de tipo político. ¿Sí? Fíjense que hay una cita que es muy importante de Thomas Sowell, un economista estadounidense, afro-norteamericano, que dijo, la primera lección de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía. Mientras el economista tiene en mente sistemáticamente la escasez y la necesidad de elegir, el político le viene guanga la escasez, porque todo se puede conseguir mágicamente y ya después el desastre se lo dejan encargado a los demás. Bueno, en López Portillo, presidente de México de 1976 a 82, ante el auge petrolero, el descubrimiento del yacimiento de Cantarell en la sonda de Campeche, se atrevió a decir, comillas, me corresponde a mí administrar la abundancia. ¿Saben lo que es esto para un economista? Estamos hablando de personas que tratamos de ser serias. Le corresponde administrar la abundancia. ¿Sí? Estaba actuando como político, ¿verdad? Él pensaba que ese precio internacional del petróleo, que en los años de su gestión, digamos ya en el 77, 78, muy elevados, y que México encontró yacimientos muy cuantiosos en Cantarell, en la sonda de Campeche, pensaba que había llegado para quedarse. ¿Qué podemos, qué podemos esperar de un político? ¿Qué podemos esperar de los asesores de un político, aunque sean economistas? Economistas que le van a decir que sí a todo lo que el político diga. Hay una broma que el político pregunta a sus ayudantes, a sus asesores, ¿qué hora es? Y el asesor o ayudante le contesta, la que usted diga, señor presidente, sometido al 100%. Bueno, ¿qué es lo que le digo yo a mis alumnos cuando toco este tema? Empiezo por explicarles que en los años, segunda parte de los años 70, hubo un enorme incremento del precio internacional del petróleo. Hago una referencia a la guerra de Yom Kippur, un día sagrado para los judíos en todo el mundo, en particular en el Estado de Israel, una guerra que los israelíes ganaron frente a 5 o 6 ejércitos árabes que llegaron a invadirlos, porque no los querían ni los quieren en ese lugar de Medio Oriente. Bueno, les cuento a mis alumnos, les relato que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, nada menos cuenta con un número significativo de países árabes petroleros, ¿sí? Y que en el año 73, 74 organizaron un embargo petrolero, cuotas, producir menos petróleo en Medio Oriente por parte de los árabes, para forzar el precio internacional del petróleo a subir hasta las nubes. ¿Sí? Bueno, eh, pero el error es pensar que el alto precio del petróleo había llegado para quedarse. ¿Sí? Eso un economista que trata de ser serio, o ya de plano, déjense de cosas, un economista serio no va a decir, no, pues este precio llegó para quedarse. No, los políticos se van a regocijar y los economistas subordinados van a decir lo que quiera
oír el jefe político, pero pues Milton Friedman, un economista de la Escuela Monetarista de Chicago, fue de los primeros en decir que ese precio tan alto del petróleo no se iba a mantener. ¿Sí? Y su argumento económico resultó válido. ¿Sí? En unos cuantos años, el altísimo precio del petróleo llevó a, las, a los países que no eran exportadores de petróleo a tener incentivo económico para explorar, extraer y vender petróleo en el mercado internacional. Entonces, fíjense, los que ya eran exportadores de petróleo, el incentivo fue para exportar más. Los que no eran exportadores, para extraer y exportar más. Perdón, empezar a exportar. ¿Qué significa esto? Dicho así con rapidez, que el alto precio del petróleo, no de inmediato, pero sí al cabo de unos años, ocasionó un incremento sustancial de la oferta petrolera en el mundo. Y ustedes saben que al aumentar la oferta petrolera genera una presión a la baja del precio internacional del petróleo. Por si fuera poco, les explico a mis alumnos que por el lado de la demanda, el altísimo precio del petróleo, que llegó a ser triple, cuádruple el precio inicial, ¿sí? Ocasionó por el lado de la demanda una contracción, no de inmediato, pero sí al cabo de unos cuantos años. ¿Por qué? Pues porque la tecnología tuvo un incentivo para buscar fuentes energéticas alternativas, ¿sí? Porque las empresas automotrices empezaron a disminuir el peso de los automóviles, sustituir la lámina pesada, las defensas monstruosas y pesadas, ¿sí? Empezaron a ser de plástico y más ligeras, menos consumidoras de petróleo y de su derivado, la gasolina. Bueno, entonces, en resumen, Milton Friedman tenía razón, aunque en algunos aspectos a algunos economistas no les guste la presencia o la figura de Milton Friedman, pues tenemos que reconocer cuando alguien tiene la razón. Expansión enorme de la oferta petrolera por el incentivo. Bueno, los economistas debemos ser expertos en incentivos. ¿Qué incentivo hay para que se produzca más petróleo en el mundo? Pues nada menos el altísimo precio internacional del petróleo. ¿Qué incentivo hay para que se economice el consumo del petróleo y sus derivados en el mundo? El altísimo precio internacional del petróleo. En consecuencia, ¿sí? Ese precio tan alto que los políticos y algunos economistas habían festejado como que había llegado para quedarse, se vino abajo. ¿Sí? Y de la Madrid, Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente que fue designado por López Portillo, tuvo que vivir un sexenio caótico porque él esperaba que el precio se mantuviera y el precio se derrumbó de niveles muy elevados, por decir $90 el barril a $15 o a menos. Bueno, entonces Milton Friedman se convirtió en un economista incómodo, porque dijo lo que no quería que mucha gente escuchara. ¿Sí? Entonces el economista incómodo, ni modo, lo hizo Milton Friedman y muchas otras personas debemos hacerlo cuando se trate de ser congruentes con nuestro conocimiento, siempre que podamos probarlo, por supuesto, siempre que la evidencia empírica esté de nuestro lado. Bueno, no van ustedes a creer que en el año 2000, para seguir hablando de políticos, hubo una mesa redonda donde estuvieron Vicente Fox Quesada, Francisco Labastida Ochoa, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El primero, Vicente Fox del PAN, el segundo del PRI y el tercero del PRD. Francisco Labastida, muy en la usanza de un político, toma la palabra y dice, si el pueblo vota por mí,
al llegar a la presidencia, México crecerá al 5% anual en promedio. Y la idea es que estamos hablando del PIB real, ¿verdad? Bueno, descontada la inflación, bueno, 5% promedio anual. Y Vicente Fox, con su atrevimiento característico y su ignorancia también, dice, ¿por qué te limitas? ¿No? Pancho, Francisco, ¿por qué te limitas, Pancho? ¿Por qué 5%? No, si yo llego, México va a crecer al 7% anual en promedio. Cuauhtémoc Cárdenas conservó la cordura, se mantuvo ecuánime y no pronunció ningún pronóstico al respecto. Bueno, el resultado electoral, Vicente Fox, el del 7%, primer lugar, Francisco Labastida Ochoa, el del 5%, segundo lugar, Cuauhtémoc Cárdenas, que se quedó callado, tercer lugar. Bueno, esto es propio de los políticos, ¿sí? Cualquiera hubiera podido decirle, bueno, ¿en qué basa usted su cálculo, su estimación, su pronóstico? ¿En qué lo basa? ¿Sí? Claro, nos hubieran contestado sandez y media, ¿verdad? Pero ni siquiera hubo preguntas al respecto. Bueno, eh, en otra ocasión, ¿cómo vamos? ¿Tiempo? Sí. En otra ocasión, Tiempo aquí no es escaso. exactamente, qué bueno. No te limites. Muchas gracias, amigo Jordi. Sí. Hace años asistí a una mesa de discusión en la cual se planteó una posible reforma energética para nuestro país. Un especialista sostuvo que si se permitía la inversión extranjera en ese sector, la economía mexicana podría crecer un punto porcentual adicional. Entonces, en la misma mesa, una famosa legisladora y economista del PRD, voy a omitir su nombre, ¿verdad? Ingenio. No, no, pero por caballerosidad de mí, omito su nombre. Bueno, afirmó que no era relevante que nuestra economía creciera un punto porcentual adicional. Quedé aterrorizado yo al escuchar eso. Un punto porcentual de crecimiento adicional del PIB real al cabo de los años representa un incremento importante para una economía y en términos de mejora de su bienestar. Entonces, en ese momento yo no participé, yo no interrumpí ni nada, ni tomé la palabra, pero con mis alumnos me dediqué a que calculáramos con la tasa de interés compuesto cuántos años tarda una economía en duplicar, o sea, en multiplicar por 2 su PIB real. Si crece al 1% o si crece al 2 o si crece al 3 o al 4 y así sucesivamente. ¿Qué va pasando con el tiempo que tarda en duplicar su PIB? Por supuesto, con mis alumnos lo hicimos con la fórmula del interés compuesto para obtener un dato lo más preciso posible, suponiendo distintas tasas de crecimiento, pero en todas ellas le íbamos aumentando un punto porcentual para ver qué tan válido era lo que había dicho la legisladora y economista, fíjense, y economista, ¿sí? Hasta da pena, de veras, decir, bueno, no le digo en dónde estudió esta persona, bueno, en fin, porque a veces soy indiscreto, pero otras veces procuro ser discreto. Bueno, a mis alumnos lo hicimos tanto con la fórmula del interés compuesto como con la famosa regla del 70, ¿sí? A ustedes se los puedo comentar porque no tengo pizarrón y no me voy a poner a calcular ecuaciones, a sacar una calculadora
y a usar logaritmos. No, fíjense, la regla del 70 es una fórmula aproximada para obtener un resultado de cuánto tarda una economía o cualquier colonia de bacterias o cualquier proceso que crezca de manera exponencial. ¿Sí? Bueno, entonces, la regla del 70 nos dice, y es bastante aproximada, bastante exacta, no totalmente, pero que si crece una economía al 1% anual, simplemente dividamos 70 entre 1 y nos da 70 años. Es decir, una economía creciendo al 1% anual tardará 70 años en duplicar su PIB. Es mucho tiempo. Pero si creciera no al 1, sino al 2%, ahí está, aumentar un punto porcentual, su tiempo para duplicar el PIB se reduciría de 70 a 35 años. O sea, a la mitad. ¿Cómo nos viene a decir un economista? Ya lo de legisladora, déjenlo a un lado, porque se entiende que el legislador trata de endulzar los oídos de los que escuchan. No, un economista, ¿cómo nos viene a decir que un punto porcentual adicional que otro participante dijo que podría lograrse si se permitiera la inversión extranjera en el sector energético, que un punto porcentual adicional no importa? Bueno, del 1 al 2 lo vimos con mis alumnos y yo, bajamos el tiempo de 70 a 35 años. Y si pasara de 2 a 3, o sea, un punto adicional, serían 23.3 años. Y así van ustedes dividiendo 70 entre 4, si fuera el 4% anual promedio, 70 entre 5 y así en lo sucesivo. ¿Sí? Entonces, quienes van a entrar a estudiar economía o ya están estudiando economía, deben de tener mucho, ¿qué les puedo decir? Orgullo, pues sí, cómo no, ¿por qué no? Dignidad, dignidad como economistas, ¿sí? Que no nos van a poder, cualquiera nos va a venir a echar abajo nuestro argumento, nos va a decir que no es cierto, que estamos nosotros falseando. ¿Cómo? No, pues vámonos a la evidencia, vámonos. Si se trata de la matemática, pues vámonos a la matemática, ¿sí? Se trata de la lógica económica de los incentivos, vámonos a los incentivos. Vamos, ¿sí? Con todo, ¿sí? Por eso, nuestros alumnos de economía deben estar preparados para poder enfrentar argumentos que los quieran descalificar. He conversado con alumnos y muchas veces me dicen que cuando hay ingenieros en una reunión, ¿sí? Los ingenieros tratan de menospreciar a los economistas. Yo conozco 2 ingenieros, están cerca de mí en este momento, Jordi, Josué, Josué también es ingeniero, no sé si hay alguien más. Gente respetuosa, gente que se ha interesado en estudiar economía, pero un ingeniero típico, un ingeniero promedio, lo que le dice al que estudia economía, lo que tú estás estudiando, yo lo puedo ver en 2 clases, ¿sí? O yo en la carrera llevé una materia de economía y agárrense, es muy fácil la economía. Así, en el descaro mayor, ¿sí? Despreciar. Bueno, hay ingenieros serios, ¿cómo no? Respetuosos, a los que yo les tengo alta estimación, ¿sí? De carrera original, Jordi, y luego de estudios avanzados en economía. Pero la carrera inicial es de ingeniero, Josué también. ¿Sí? Entonces, respetamos, pero respetamos a unos cuantos ingenieros. La mayor parte se dedica a fastidiar, a querer menospreciarnos y no se los vamos a permitir, ¿sí? Ni en broma, ni en serio. De ninguna de las dos formas. Bueno, tengo otras cuestiones
interesante. Interesante, Sí, ¿verdad? bueno, resulta que la economía está por todas partes, ¿sí? La economía es un análisis que nos proporciona reflexiones para muchas cosas que a veces ni nos la imaginamos, ¿sí? Por ejemplo, les digo yo a mis alumnos, fíjense que aunque ustedes no lo hayan vivido o no lo hayan vivido mucho, quienes vivimos la época en que solo había taxis en la Ciudad de México, taxis de sitio y taxis libres, como consumidores padecimos enormemente, ¿sí? Como consumidores éramos menospreciados, éramos arrastrados por los taxistas. Cuando alguien se ponía en una esquina solo o con su familia, a veces niños pequeños, al taxi, a ver, por favor, señor, háganos el favor, sí le vamos a pagar, no vaya a creer que queremos no pagarle. Estoy burlándome, ¿no? Y el taxista a veces se detenía y se nos quedaba viendo, ¿para dónde va? En lugar de preguntar, ¿a dónde lo llevo? ¿Para dónde va? Yo voy a tal. No, yo no voy por ahí y se arrancaba, ¿sí? Ya voy a entregar o se arrancaba porque pues él no iba para allá. Bueno, lo mismo en los taxis de sitio, lo mismo en los taxis libres. Los consumidores padecimos durante décadas una situación ignominiosa, ¿sí? En donde estábamos dispuestos a pagar y muchas veces a pagar lo que el taxista quería, porque a veces no tenía ni siquiera una tarifa oficial, a veces era cobrarnos lo que se le ocurría y teníamos que someternos, porque si no, la íbamos a pasar mal. El transporte de autobús, el metro, etcétera, no representaban para mucha gente una alternativa. Bueno, entonces, la presencia de los taxis de aplicación, le digo a mis alumnos, podría parecer que no es un asunto de economía, pues hay pues, más, por supuesto, de lo que se trata en la actividad económica es satisfacer al consumidor. La economía no está para que los taxistas tengan el empleo y no los molesten, los de Uber, no se incomoden con Didi, no se incomoden con otras aplicaciones, ¿sí? El fin fundamental de la actividad económica es satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Y quien diga lo contrario, lo ponemos en su lugar. No le permitimos, ¿sí? Fíjense que seguro estoy de que van a comprender lo que estoy diciendo, ¿sí? No es que la economía es para proteger los empleos de los pobres taxistas, de que si no maltratan al consumidor, pues no, que no lo maltraten, pero para que no lo maltraten se requieren alternativas, opciones, se requiere competencia. El otro día conversábamos en un grupo y le dije a mis alumnos, como economistas, no debemos, por ética, no vamos a defender a los empresarios. Si hay empresarios corruptos, que la paguen, que si deben, que lo paguen. No vamos a defender, nada más nos faltaba defender empresarios. No, vamos a defender la competencia, ¿sí? Y eso a muchos empresarios no les gusta, ¿sí? Que el empresario tenga que competir, no, pues mejor que lo proteja el Estado, lo proteja los reglamentos, ¿no? No, si los empresarios quieren desarrollar su actividad, que compitan, pero que compitan en serio. Y se los decimos, incluso se los decimos en su cara. Cuando la economía estaba cerrada en México, hicieron lo que quisieron de nosotros, ¿sí? Me remonto a si estamos hablando de automóviles, oigan, ustedes revisen
en los años 50, 60, 70, 80 del siglo pasado. Empresas automotrices estadounidenses, General Motors, la Ford, la Chrysler, empresa japonesa, la Nissan, Volkswagen, la empresa alemana y algunas otras por ahí, establecidas en nuestro país ensamblando automóviles, estaban felices de que se les protegiera de la competencia internacional. ¿Sí? La clase media estaba destinada a comprar, si quería autos, a comprar de esas empresas, ¿sí? Y pagar los precios y la mala calidad que recibimos durante muchos años. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que el capitalismo es maldito? No. ¿A qué? ¿A que son malditos los empresarios? Bueno, hay muchos. Pero se debe a la protección que se les entregó durante décadas. Ah, pero los empresarios eran capaces de decir, eh, nos protegen, pero no va a ser para siempre. Fíjense, mentirosos. Ellos hubieran querido para siempre. Nos protegen y les vamos a dar autos de calidad extraordinaria y a precios competitivos, sí, y nosotros de tontos. No, estaban mintiendo, sí. La economía abierta era lo que querían evitar. Y mientras más se pospusiera a abrir la economía, mejor. Automóviles, por ejemplo, japoneses, de la Nissan en México, comparando su calidad con automóviles japoneses vendidos en el mercado internacional, la calidad de los automóviles japoneses vendidos en el mercado internacional era mucho mejor. Nos daban automóviles que se les picaba la lámina por la lluvia, por no secar. El dueño tenía o dueña tenía que ir a secar el auto de inmediato porque se picaba la lámina. O sea que la calidad que nos daban a nosotros no era una buena calidad comparada, todo es relativo, comparada con la calidad de los automóviles de las mismas empresas, pero vendidas los autos en el mercado internacional. Entonces, sí, el consumidor, o sea, no vamos a decir, hay que proteger los empleos, hay que satisfacer las necesidades del consumidor, ¿sí? Ya verán los taxistas de sitio o libres cómo adaptarse a las nuevas condiciones de competencia, ¿sí? Y eso es importante. ¿Por qué nos negaron Uber y Didi? Para proteger los empleos de estos señores y el consumidor. Miren, perder de vista que el consumidor debe ser el centro de atención de la actividad productiva, perderlo de vista, llevó a errores gravísimos. Cuando cayó la Unión Soviética, ¿quién defendió al régimen socialista, al régimen soviético? ¿Quién lo defendió? Cayeron los países del bloque socialista oriental. ¿Quién defendió esos regímenes? Así se dice, regímenes. ¿Quién lo defendió? El propio Fidel Castro, con toda razón, mostraba su enojo y dijo que había caído el socialismo soviético y de Europa oriental sin disparar un solo balazo. ¿Qué quería decir? Él lo decía enojado. Quería decir que nadie lo había defendido, porque esos regímenes no satisfacían las necesidades e intereses, deseos de los consumidores. Entonces, entrar a una carrera de economía, la verdad es fascinante, ¿sí? Fascinante si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿sí? Si estamos dispuestos a hacer las tareas, ¿sí? No a justificar la razón por la cual no hicimos las tareas, ¿sí? ¿Cuántas veces los profesores estamos, ya sea los viernes a distancia o en vivo, lunes y miércoles, estamos de que, a ver, entonces usted por favor, la tarea esta, no vine, no supe que había tarea. Oiga, pero no tenemos una
chat de WhatsApp para que se enteren si hay tareas o no lo hay. Bueno, o sea, el estudiante que quiere entrar a economía pero a echarle todo, con ganas, con fuerza, ¿sí? No todas las materias le van a gustar, pero pues, ¿para qué nos metimos? Para echarle todas las ganas del mundo. Unas nos van a encantar, otras tal vez nos gusten algo menos, pero de todas tenemos que sacar provecho, ¿sí? Em, como 5 minutos. Me avisas, Jaime, por favor. Bueno, em, lo que yo quiero transmitirles es este aspecto humano, ¿sí? Estudiar una carrera con entusiasmo no tiene medida, con ganas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir aquí? Eh, Donald Trump, para atizarle al señor Donald Trump, para que no se nos vaya Donald Trump. No vayan a decir que no mencioné a Trump porque soy trumpista. De ninguna manera. ¿Sí? Este señor, Donald Trump, ¿sí? Dice barbaridades que sus asesores economistas pues, le han de decir que qué maravilla, ay señor, usted es un genio, ¿no? Donald Trump se refiere, dice muchas cosas. Una de ellas dice que las empresas de Estados Unidos que fabrican productos en el extranjero, Apple, General Motors y decenas y centenas de empresas que están en el extranjero produciendo, deberían regresar a Estados Unidos para generar empleos en Estados Unidos y no en aquellos países, malditos países que ahí les están generando empleos. Bueno, no tienen ni idea de lo que dice, porque si estas empresas, a ver, ¿por qué se fueron las empresas? ¿Por qué se establecieron las empresas estadounidenses en el extranjero? Porque les convenía, porque los incentivos económicos, entre otros, pero principalmente económicos, así los dictaban. Regresar a Estados Unidos, ¿a qué? A pagar salarios muchísimo más altos, perder competitividad en el mercado internacional, ¿sí? Es un absurdo, es una aberración de este señor, ¿sí? Pero entonces no lo vamos a convencer a él, pero sí nosotros podemos tener una idea firme, ¿sí? Si un país quisiera producir dentro de sus fronteras todo lo que necesita, estaría frito, estaría muy mal ubicado. ¿Por qué? Pues porque hay ventajas de producir en el exterior, ¿sí? Pues por eso llevamos un curso de Economía Internacional 1, que ahora se va a llamar Comercio y Política Comercial Internacionales, donde hablamos de la ventaja comparativa y hablamos de las economías de escala y hablamos de muchas cosas que derrumban esa idea, la derrumban, ¿sí? Entonces, el que quiera estudiar economía, yo lo que le digo es que le eche muchas ganas, ¿sí? Y para echarle muchas ganas, debe tener una continuidad, ¿sí? Echarle muchas ganas no quiere decir yo voy a ir los lunes porque los miércoles tengo otra materia y los viernes esa distancia y al fin no importa. Oiga, estudiar una carrera con las características de economía es tener que llevar una coherencia, una continuidad en lo que vamos estudiando. Digo, ya no solo hacer tareas, continuidad, lectura de los textos y continuidad en la asistencia a las sesiones. Y cuando estemos en las sesiones, bueno, ya déjenme nada más terminar para desahogar mi entusiasmo. En mi libro de relatos indiscretos y otras historias de vida, que por cierto un día le dije a mi amigo Jordi, oye Jordi,
yo creo que tú sales en mi libro. Y me contestó Jordi, muy simpático, dice, espero que no, pero pues en una de esas sí sale Jordi, en una de esas sí apareciste. Claro, en muchos casos no puse el nombre, pero sí di algunos indicadores que pueden permitir ubicar, etcétera, todo eso. Yo conozco a tu amiga del desayuno. Bueno, ahí nos vamos, muy bien. Bueno, entonces, eh, en uno de mis relatos indiscretos, nada más se los comento ya para reírnos un poquito, más todavía porque nos hemos reído aquí, se llama, es irónico el relato, se llama El derecho humano a dormir durante la clase. ¿Sí? Porque hay quienes se duermen durante la clase, poquitos. No vamos a decir, ay, todos son los alumnos de la UAM van a usar el aula como dormitorio. De ninguna manera, no estoy diciendo eso. Pero uno que otro llega a dormir. Entonces escribí con ironía el derecho humano a dormir durante la clase. Por supuesto, resultó interesante porque son vivencias, es realidad. Yo en mi libro no hablo de lo que no viví o de lo que no tengo referencia muy directa. Y esto me hizo disfrutar mucho la escritura de ese material. ¿Sí? Bueno, sería, ya verdad, ahora sí. Pues me dio muchísimo gusto conversar con ustedes y esta parte humana de lo que yo he vivido en tantos años, quería yo transmitírselas. Gracias, Agustín. Eh, los científicos sociales, como los economistas, tienen algo en común con los niños de 5 años. ¿Saben ustedes qué cosa es? Que a todo lo que a todo lo que se les aparece enfrente, dicen, ¿por qué? ¿No? Entonces, la curiosidad es un elemento que nos hermana los científicos sociales con los niños de 5 años. Y creo que estos elementos que nos ha señalado Agustín dan cuenta de la necesidad no solamente de tener esta curiosidad ante los hechos sociales, ante los hechos económicos, sino también a sostener a través de argumentos nuestras posiciones en torno a estos hechos. También Agustín nos ha señalado que los economistas tenemos enemigos naturales, ¿no? Los taxistas. Bien, Agustín, estamos muy contentos por haber escuchado esta conversación tuya en torno a la radiografía de un economista incómodo. Me gustaría plantearte una pregunta que lleva a otra, también abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta del público, los colegas que me acompañan aquí en la mesa. Agustín, para ti, ¿qué es un economista? Y derivado del anterior, ¿qué hace un economista? Como tú sabes, estamos en este proceso de adecuación de nuestro plan de estudios. Nos hemos dado, los colegas del departamento, nos hemos dado la tarea de cuestionarnos, de indagar sobre lo que distingue a la labor del economista dentro del campo disciplinar de las ciencias sociales. Entonces, a mí me gustaría escuchar una reflexión tuya en torno a esta pregunta. ¿Qué es un economista? ¿Qué hace un economista? Un poco para que los compañeros estudiantes que tenemos acá enfrente tener este panorama. Me interesa esa pregunta y no sé, chicos, chicas, si tienen algún comentario, pregunta. Tenemos dos, tres. Empezamos con el compañero de la camisa café. Luego vamos allá atrás. ¿Quién más levanta su manita? El compañero de la chamarra negra, el compañero, y cerramos con Dani. Esas cuatro preguntas allí lo recogemos. Tratemos, por favor, de ser breves para tener espacio de respuesta de nuestro invitado. Adelante, su nombre, compañero. Me llamo David Hernández. Yo quería hacer una pregunta, profesor. ¿Cómo se ve un economista chico en
en esta sociedad que a la hora de ejercer nuestro conocimiento en la economía y, por ejemplo, contrargumentamos instituciones populares de economía de la gente, pues molestos porque no se les da la razón, ¿no? De sus propias nociones, ideas, pues les critican, ¿no? La mayoría de las veces. Si no, etcétera, abandonan la conversación como dice el maestro y hacen dos cosas, ¿no? Te dicen, es condescendiente, ¿no? ¿Cómo me vienes a enseñar tú a mí a cómo funciona tu corazón? Y la otra es sobre la economía no es una ciencia exacta, ¿no? No es, ¿cómo se dice lo que tú me dices? A lo mejor no es la realidad. Gracias, compañero. Vamos allá atrás con... ¿Quién levantó la manita allá atrás? El compañero de la chamarra negra. Su nombre, compañero. Max Tapia, mi pregunta va encaminada a la perspectiva muy personal del profesor. A lo largo de su trayectoria y su experiencia en su juventud, partimos desde ahí. ¿Cómo ha sido la evolución desde, sí, desde su perspectiva del economista, el perfil del economista en ese entonces, cómo se veía socialmente? Si era más cerrado. ¿Qué diferencia hay actualmente? Y partiendo de esa evolución, en el futuro, ¿usted cómo ve el perfil del economista? Gracias, compañero. Acá enfrente, por favor, me apoyas ahí con el micro. A la compañera del cita azul, acá enfrente ya, por favor. Luego cerramos con nuestro Dani. Adelante, por favor. Buenas tardes en la mesa. Mi pregunta es, como soy ama de casa, voy al mercado, compro cosas, pues fui al mercado y quería comprar una docena de florecitas de Nochebuena de escritorio para unos presentes. Y me dijeron, pues, 5 pesos, pero si se llevan más de 10, 20. Yo, bueno, pero como teníamos que comprar algunas otras cosas, fui al mercado de tomate. Dije, bueno, ahí van a estar mucho más baratas. Y no, estaban en 30 y 25 pesos. Y aún que compraron nomás, ya no había bajado. Yo creo que es por las cuestiones de siempre se consigue mucho más barato allá. Es la extorsión. Entonces, ¿cómo afecta la extorsión a la cuestión de la inflación? Porque muchos mercados que antes eran muy baratos ahora ya están igual que los otros mercados de las colonias, ¿no? Y la otra pregunta es, estaba yo platicando con una amiga de la deuda del señor empresario José, que es innombrable, que bueno, pero es que tiene que pagar. No, pero si pagan va mucho de bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Que no pague porque te protege, se protegieron. O sea, está como cubriéndose con la gente como un escudo, ¿no? Con los empleados. Entonces, esa sería la otra pregunta. Gracias. Muchas gracias. Dan, por favor, al maestro Dan el micrófono ya. La pregunta del maestro Dan. Muchas gracias. De hecho, es un comentario más que pregunta, porque me encanta que se organice este tipo de mesas, debido a que me lleva mucho a la memoria el libro de Free Economics, que todos lo hemos escuchado y leído en algún momento. Me encanta la idea de la temática del economista incómodo, porque en mi opinión creo que las ciencias más pragmáticas, de las ciencias más prácticas, tenemos en nuestras líneas de economía. Haciendo los principios de la economía, los podemos aplicar básicamente desde el primer día que empezamos a conocer qué es economía, escasez, el concepto de costo económico, etc. Se vuelve prácticamente vivido todas las experiencias en la vida. Siempre he pensado que si hiciéramos más divulgación de lo que es la economía, de la ciencia económica en la sociedad, independientemente de que tengamos bachilleres, secundaria, primaria,
sería muy práctico y muy bueno para toda la gente. Y mientras más nos adentráramos, si tuviéramos conocimientos de la economía, seríamos mejor países. No estoy descartando el conocimiento en física, en química o en cualquier otra ciencia, pero en la parte social siempre tengo la percepción de que la economía es la ciencia, una de las ciencias más aplicadas y es más que pregunta una felicitación para ti, para los coordinadores de licenciatura, todo esto. El coordinador del TGA justamente como yo habla dedicada a estos estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Maestro, bueno, hasta 10 minutos para Adelante. responder. Me dices. Muchas gracias. Ahí está. Sí. Hace muchos años, un economista estadounidense habló de el economista ilustrado. Y la idea era esta. No todos los estudiantes de las universidades pueden ser economistas porque tienen otras aptitudes, otros intereses, pero la idea de conocer economía y la idea de Paul Samuelson era para que no nos vean la cara los políticos, para que no nos mientan impunemente, para que no nos engañen. ¿Sí? La idea de Paul Samuelson era que en las universidades, en las distintas carreras, hubiera cursos serios, rigurosos, no expansivos, pero sí que le permitieran a los estudiantes de otras disciplinas saber de economía, ¿sí? Saber de una curva de posibilidades de producción, es decir, que cuando un político nos dice todo, se puede producir más de todo sin límite, el estudiante que ha llevado un buen curso diga, pero es que hay una frontera de posibilidades de producción que no nos permite ir más lejos y que razone en esos términos para que el político no nos engañe, que el político no nos diga, es muy fácil, cuando un gobierno tiene déficit presupuestal, es muy fácil, porque pues puede aumentar los impuestos, puede pedir prestado dentro o fuera del país, o puede imprimir dinero y que entonces el que llevó economía en su carrera, aunque no sea economista, diga, hoy este nos está viendo la cara de tontos porque nos está diciendo, y todo eso sin costo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, el economista ilustrado fue una idea muy interesante de Paul Samuelson hace muchos años. Otro aspecto respecto de lo que, de las, del perfil del economista es, tenemos que decirlo, la economía es la única ciencia social que maneja tres lenguajes. ¿Sí? La única, no hay otra ciencia social que maneje tres lenguajes. Tres lenguajes para investigar, para reflexionar y difundir el conocimiento. El lenguaje, pues el español, con el que transmitimos las ideas de la lógica económica. ¿Sí? Y si estamos en otro país, le cambiamos el idioma, ¿verdad? Entonces, el español para transmitir nuestras ideas, para investigarlas, para difundirlas. La matemática es otro de los lenguajes, ¿sí? Le quieren llamar el álgebra, la matemática y la geometría. El sistema gráfico, la geometría que nos permite expresar gráficamente lo que decimos con ecuaciones. ¿Sí? Esto no quiere decir que los economistas nos debamos volver matemáticos. No me vayan a malinterpretar. No, los economistas debemos ser usuarios de las matemáticas, ¿sí? Pero no tenemos por qué convertirnos en matemáticos. Dios nos libre. No, usar las matemáticas, todo lo que podamos aprovechar y agradecer a la matemática y a los matemáticos buenos, los que nos explican las cosas adecuadamente. Y lo de los tres lenguajes es importantísimo, porque sin ellos, pues no seríamos economistas, ¿sí? Ahora, no todo es matemáticas, no todo es, son gráficas, pero nos ayuda muchísimo
¿sí? Que la economía no es una ciencia exacta. Por supuesto, Milton Friedman nunca se atrevió a decir que después del alza del precio del petróleo por la guerra de Yom Kippur y el embargo petrolero de la OPEP, no se atrevió a decir, y para tal año el precio va a estar en tanto y el consumo va a ser este. O sea, no se atrevió a hacer una predicción puntual porque no es posible hacerla. No es una ciencia exacta. Pero ya con que nos haya analizado el mercado petrolero y haya dicho, miren, no se hagan la idea de que el precio va a permanecer tan elevado, porque por esto y por esto, los incentivos juegan un papel fundamental y va a bajar. No les puedo decir en qué fecha, en qué día de la semana, en qué año, no puedo decirles eso, no me corresponde, pero sí les puedo decir que no falta mucho y así ocurrió. ¿Sí? Por supuesto que la extorsión es un elemento que inhibe esta competencia de precios, ¿verdad? Que nosotros desearíamos que fuera más intensa. ¿Sí? Si en unos lugares la extorsión es más fuerte que en otros, obviamente no vamos a tener las ventajas del mercado. ¿Sí? Eh, que la gente que tiene una deuda la debe de pagar, se llame Ricardo Salinas o se llame como sea, la debe de pagar. ¿Sí? ¿Cómo es? Estamos ya Dos terminando. minutitos. 2 minutos, sí. Quiero agradecerles porque mi intención no era darles de que yo, o sea, de los proyectos de cada profesor, lo que ha hecho, sino transmitirles una idea humana. Si estamos aquí estudiando economía, o nosotros transmitiéndola, es porque nos gusta. Oigan, qué maravilla, nos gusta. ¿Sí? Si ustedes están aquí es porque les gusta. ¿Sí? No creo que los manden a la fuerza a la universidad, ¿verdad? Entonces, si algo nos gusta, debemos con con todo entusiasmo aprovechar lo que nos está dando esta universidad. Quisiera algo que siempre me ha llamado la atención y con esto termino. Para los alumnos de la UAM, no le llamen a la UAM la escuela, llámenle la universidad o la Universidad Metropolitana, pero llámenle universidad. En la UNAM yo nunca conocí a ningún compañero que le llamara la escuela. ¿Sí? Llamémosla la UAM la universidad, porque además en una de esas, el decir voy a la universidad, vengo de la universidad, estoy contento en la universidad, me fue mal en la universidad, pero todo en la universidad podría tener un efecto muy positivo en nosotros. Cobrar conciencia de que estamos en una universidad con gente muy preparada, ¿sí? Y aquí tenemos gente súper preparada, Luz del Carmen, Jaime, Jordi, súper preparados. Entonces, nada de que esta es una escuela, esta es una universidad. Ese es mi mensaje final, ¿sí? Gracias, querido Agustín. Pues bien, para cerrar esta plática, esta conferencia, el maestro Jue, me voy a permitir hacer la entrega de este conocimiento. La Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, a través del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, otorga este reconocimiento al maestro Agustín Provencela por su participación como ponente en la conferencia titulada Radiografía del Economista Incómodo, llevada a cabo hoy, 3 de diciembre de 2025, en el marco del tercer ciclo de conferencias a alumnos y alumnas del TGA de la licenciatura de Economía. Muchas felicidades, maestro Pérez. Muchas gracias. Ahorita mismo. Le doy la palabra a Rogelio. Y a la hora de los instancias de agradecimiento, decirles por ustedes, quienes estuvieron integralmente fuera en el México. Pero
felicidades, muchas gracias. Esto es para ustedes, alumnas y alumnos del TGA. Tomo 30 segundos. Claro. Hemos querido que nuestros alumnos de economía que están en el TGA tengan contacto con la economía. Con todo respeto para el TGA y todo lo que se enseña en el TGA es importante. Nos ha preocupado que ya desde el TGA conozcan profesores de economía, reciban ideas de economía, en este caso incómoda, hay de todo. Y es para ustedes. Gracias por estar aquí. No me queda pues más que reiterar mi gracias. agradecimiento a su presencia, a su paciencia y también a mis colegas y queridos amigos que me acompañan aquí, maestro Luz del Carmen, nuestro Jordi, doctor Jordi, querido Agustín, muchas gracias. Gracias a quienes siguieron la transmisión de este evento a través de redes sociales. Nos vemos en el cuarto ciclo, próximo trimestre. Gracias y buenas tardes a todos y todas.